¿Se acopla? ¿Sí? Bueno, lo primero, por supuesto, gracias por la invitación de Suicide a este evento. Me hace muchísima ilusión estar aquí y, sobre todo, me hace ilusión poder hablar, porque he hablado muchas veces y he hablado mucho de diseño, de comunicación, de branding, mucho en los últimos años. Y bueno, las noticias no siempre eran muy buenas, hemos tenido muchas crisis en muchos sectores y es un placer poder hablar de uno que está en emergencia total y que no tiene crisis, y no solamente no tiene crisis, sino que necesita un sector creativo muy potente. ¿Vale? Os lo voy a ir contando. Paso con este. Vale. Yo trabajo en nuestra agencia de contenidos, nuestra compañía de VR. Somos de las primeras en el mundo, existe otra en Canadá, otra en Francia y una en Los Ángeles, que genera contenido específicamente para VR. Antes de seguir, me gustaría saber cuántos aquí habéis probado ya o habéis tenido la experiencia inmersiva. ¿Habéis tenido? Vale. ¿Y alguien que no haya hecho nunca nada, ni siquiera una cardboard? ¿Alguien que sea completamente virgen? Sí, en estos es súper virgen, ¿eh? Sí. A ver, levantad otra vez la mano. A ver, tú, ven conmigo un momentito. Sí, ven. Antes de empezar a contaros qué es, de qué va y qué vais a ver, porque están repartiendo cardboard, voy a echar la misma regañina que ayer por redes. Tendríais que haber descargado las aplicaciones, ¿vale? ¿De iPhone? Espera, quiero que hagas una prueba. Hay que tener la aplicación, si no, no va a funcionar. ¿Estaba en un cartelito la aplicación de la aplicación? Verse. Os voy dejando con el jaleo. Repartir. No has hecho nunca nada, ni cardboard ni nada. Es una pena porque tengo el 5, pero el 5 barato. Sí, vale, no pasa nada. Claro. No lo intentéis ahora todos a la vez porque vais a petar la wifi. Hago algo mal. ¿Dónde he dejado el banda? Vale. ¿Quién no se ha bajado la aplicación y tiene gafas? Ahora no levanta la mano ni el tato. Venga. ¿Quién se ha bajado la aplicación y no tiene gafas? ¿Alguien más? ¿Vale? Bueno, antes de empezar a contaros absolutamente nada, porque es muy abstracto hablar de realidad virtual cuando no lo habéis visto nunca, no lo habéis probado, y sobre todo habréis podido ver cosas que se han venido desarrollando estos años, que son vídeos 360, que hemos visto todos en los móviles y en las tablets moviéndonos así, ¿vale? Y eso durante mucho tiempo, en los 2 últimos años, se ha seguido también enseñando como realidad virtual, ¿de acuerdo? Eso no es realidad virtual. Es un vídeo 360 esférico que puedes ver con cualquier dispositivo, ¿vale? Eso no es. Entonces, como es muy difícil contaros todo esto sin que lo hayáis probado y visto, los que tenéis las cardboards y habéis descargado, podéis empezar a mirar un poco, ¿vale? Después de la charla, después de que hable, los que queráis hacer la prueba inmersiva con otro tipo de dispositivo muchísimo más profundamente, nos lo contáis a Eva, mi compañera que está aquí, levanta la mano, y a mí, y os vamos a ir poniendo cosas, ¿vale? Bueno, dicho esto, a mí me gusta mucho empezar a hablar de esto con alguien que no lo haya probado nunca. Yo le voy a poner la gafa.
Esto lo vamos a decir pocas veces, ¿no? Ella va a irse a un sitio, ¿vale? Y mientras ella está allí, quiero que vayas describiendo dónde estás y qué ves, ¿vale? Silencio, por favor, porque si no, no... Espera, no, sí, sí. Tienes aquí al lado, espera, un ratón, ¿vale? Ahora, tap. Lo importante de lo que vas a ver es que te muevas hacia todos lados y mires en todas direcciones, ¿vale? Vale. Un momento, dame tu dedo, que vamos a hacer tap, así. ¿Se empieza a mover? Sí. Bueno, pues estoy yo creo que en una sala de grabación y hay un chico con barba, moreno, que está tocando el teclado. Es una habitación, a lo mejor la mitad de grande. ¿Puedes ubicar las cosas en el espacio? Sí, voy a empezar por donde estaba. Aquí está el chico, ahora está cantando. Es guapo, ¿eh? No sé si estar aquí, pero... Y luego por aquí está pues la zona con el ordenador, una pantalla grande de televisión, con los bases. Por aquí hay muchos instrumentos, hay una batería, guitarras, un laúd, por ahí. Luego tenemos un caballo. ¿No ves a un perro? Sí, y hay un perro ahí sentado y se mueve, ¿no? Os dais cuenta, ¿no? Que ubica las cosas y las ve ahí, podría tocarlas, ¿Las puedo ¿vale? tocar? No veo mi mano. Y por aquí detrás está un poco desordenado, ¿eh? Está ahí, tienen ahí hasta sombreros, hay un montón de cosas. Y aquí está una cocina, pero es muy chulo. Vuelve a él. Y ahora pues está tocando para mí. Está tocando para ella. Es que está ahí. No, es que si estuviera, le podría poner. Ay, se parece a Olaf. Ahora lo ves al final. Está fumando. Es que hay un cigarrillo y está el humo saliendo, ¿eh? Veo cómo está saliendo el humo del cigarrillo. Está tomando el pelo ahora, ¿eh? Ya está. Ven. Suficiente, Eva. Oye, lo del cigarro está súper, vamos, si el perro se mueva, Sí, puedo volver a sí. mi mundo. Muchísimas gracias, Gracias a ti. Linda. Bueno, pues eso precisamente es una de las cosas que sucede con la realidad virtual. No estás dentro de un vídeo ni de una pieza que puedas ver de manera estática o plana, como lo hemos visto siempre, sino, y os voy a explicar más adelante por qué pasa esto, pero Eva ha estado dentro de un espacio en el que la realidad, alrededor, o sea, todo lo que le rodea es volumétrico, ¿vale? Tiene al chico que tiene al lado, no es el chico que tú ves en la tele plano con la distancia de seguridad, no, ese chico está a tu lado, se podría acercar a ti y la espacio de seguridad convencional que tenemos todos delante de cualquier audiovisual, dispositivo o pantalla, se ha acabado, ¿vale? Es totalmente inmersivo y tú sientes que te pueden tocar. Bueno, voy a seguir. Luego lo vais a probar si queréis, ¿eh? Bueno, realidad virtual frente a experiencia inmersiva presencial. La realidad virtual, como tal, y conocida como se ha venido conociendo, más como un sueño y un deseo del ser humano de llegar a otros mundos, recrearlos y poder teletransportarse a otro sitio, que es a lo que se ha venido llamando realidad virtual, se quedó un poco en los 90, no sé si alguno lo sabéis o os recordáis el tema, pero hasta los años 90 se hicieron muchísimos experimentos con cascos muy aparatosos, se hicieron muchísimos esfuerzos tecnológicos y también de inversión para que todo aquello que era teletransportar a alguien a otro mundo fuera posible. El problema es que entonces, hasta aquella fecha y en aquellos años, digamos que la tecnología no acompañaba al sueño, ¿vale? Las máquinas en realidad no estaban preparadas para lo que se esperaba que fuera la realidad virtual. Entonces, las sensaciones y las inmersiones eran, finalmente el usuario tenía la impresión de tener al final de sus ojos dos pantallas, tan planas como todas las que hemos tenido delante y convencionales como las que conocemos, y además con un problema añadido que no correspondía con el software y el hardware que pilotaban aquello, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y era que cuando tú movías tu cabeza, que es lo que ha vivido Eva ahora mismo, la imagen tenía un delay,
¿vale? Entonces el cerebro no se va a creer nunca que está en otro sitio si al acompañar la imagen, como en la realidad, no acompaña exactamente al movimiento. Este era un problema fundamental que no se podía resolver porque no existía ni la potencia en los ordenadores, ni el software que lo podía mover, en fin, era una cuestión más técnica que de concepto o de idea, ¿vale? Esta historia se abandona justo al final de los 90 porque además empieza Internet, empiezan los teléfonos, la telefonía móvil, poco después enseguida empiezan las pantallas táctiles tal, y las grandes empresas como Sony, LG, IBM, que entonces hacía mucho desarrollo también de hardware y tecnológico, deciden hacer el focus on en esa carrera tecnológica, ¿vale? Y olvidan la realidad virtual, aquello se queda en un cajón y como siempre pues se puede decir tranquilamente, había sido también un poco friki y de gente muy particular, bueno, pues sencillamente se dejó y se hizo una carrera muy centrada en todo lo que ha sido el desarrollo de todo lo táctil que hemos vivido todos y con lo que convivimos. Esto sucede hasta, bueno, luego le vais a ver una portada, hasta que en el 2012 aproximadamente Palmer Luckey, un chaval tipo sueño americano, California, Silicon Valley, garaje, tal, friki total, tiene todos los dispositivos, su padre era coleccionista, él también, de la realidad virtual y era un chaval pues muy pilas, que sencillamente cuando empieza a averiguar qué es lo que hay en el mercado y por qué se pone, destripa cacharros y se pone a ver por qué fallaban y qué era lo que no acompañaba, descubre cosas muy sencillas. Lo voy a resumir muchísimo, luego cuando acabe la charla, quien quiere que se lo alargue y se lo explique así muy friki y tecnológico lo hago, pero para no aburriros, lo que descubre es que si ya tenemos pantallas y un software y un hardware que mueve ese tipo de pantallas, ¿os acordáis todos de ese juego del laberinto con la bolita? Que hace así, bueno, pues eso, lo que significa traducido en tecnología, es que un teléfono móvil con una pantalla de esas características tiene una precisión nanométrica a la hora de, en tiempo real, a la hora de establecer una coordenada de tiempo y espacio, ¿vale? Eso, en resumidas cuentas, es que toda esa tecnología tiene acelerómetros y oscilómetros, ¿vale? Es una cosa que lleva el móvil que se puede hacer. Entonces este chico dice, pues esto es de sentido común. Si yo esta pantalla la calzo delante de mis ojos, esta pantalla va a tener total información en tiempo real de hacia dónde muevo la cabeza, ¿vale? Este era el primer condicionante que no existía en los 90 y que era impensable. Una vez descubierto esto, empiezo a trabajar en cómo aplicar esos contenidos en un mundo en el que yo puedo entrar. Y eso es lo que conocemos ahora, lo que habéis probado, lo que vais a probar y probaréis luego, de estar realmente y físicamente en un mundo, ¿vale? Luego, si quien quiera saber cómo es la óptica tata, se lo explico, pero es un poco rollete. Y nosotros venimos argumentando mucho que realidad virtual es el nombre que se ha utilizado tradicionalmente y convencionalmente para esto y nosotros preferimos llamarlo experiencia inmersiva, presencial, ¿vale? Pero esto es una cosa que forma parte de New Horizons a la hora de trabajar y de contar las cosas, pero entiendo que en adelante en la charla yo voy a seguir hablando de VR, ¿vale? De realidad virtual. Bueno, la industria VR. Cuando nosotros empezamos, y digo empezamos porque parece que hace 3 años, pero fue en el mes de enero en concreto, con un proyecto, mi socio Edgar llevaba ya 2 años metido en este primer prototipo que hizo Palmer Luckey, el chico del que os hablaba antes, que se llaman las Oculus, que son las gafas que van directamente tirando de un PC, no estaba todavía la telefonía móvil en esto, ¿vale? Era un PC y la gafa Oculus que tenía una pantalla que tiraba de la tarjeta gráfica del PC. Bueno, cuando empiezan estos prototipos se sube a la Kickstarter y Palmer Luckey consigue financiar eso, creo que en 3 días levantó suficiente para tirar los primeros prototipos y los frikis deseosos que estaban pendientes de que esto volviera empezaron en todo el mundo a desarrollar contenidos, ¿vale? Resumiendo mucho también, habían llegado al establecimiento de que la tecnología ya acompañaba, que es en el momento en el que nos encontramos ahora, es decir, es como para que entendáis, las autovías están hechas, ya se puede hacer, pero ahora faltan coches, ¿no? Es como no hay contenidos. Y los contenidos que hay hasta la fecha son muy pocos. Y esas son las buenas noticias para el sector creativo, ¿vale? Tomad nota. Entonces, cuando nosotros llegamos a esto en enero, vimos que, bueno, todavía era muy residual, había en realidad muy pocos clientes que supieran de esto, éramos más consultores y evangelizadores, por decirlo de alguna manera, que realmente profesionales con una agencia y tal, y empezamos los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, a desarrollar proyectos pequeñitos. Hicimos una pieza
bueno, que es un viaje como onírico, es como un corto en 360, en 3D, pero inmersivo, para las bodegas Ramón Bilbao. Hicimos un proyecto ya de vídeo para Licor 43, que lo tendréis descargados algunos, y hicimos algo para inmobiliaria, en fin, cosas así. Y a partir de marzo nos dimos cuenta de que no solo en la prensa generalista, sino también en los grandes sectores, empezamos a tener llamadas de CEOs directamente. O sea, el señor CEO de Cepsa, el señor del Real Madrid, el señor de, bueno, IBEX 35. Y las llamadas eran directas, porque sabían que estaba pasando algo, que confundían con la realidad aumentada, que no terminó de funcionar por una cuestión solamente de secretismo y de patentes. La realidad virtual viene de haber trabajado en abierto para todo el mundo y de compartir absolutamente todo. Es muy importante también en esto, luego os diré por qué. Y querían saber qué estaba pasando. Y a partir de marzo hasta el verano nos dimos cuenta de que aquello estaba explosionando por sectores. ¿Vale? No era ya una pieza que te encarga un cliente concreto, sino que son sectores completos de la industria los que te llaman, porque cuando visualizan qué está pasando se dan cuenta de que no solo realmente ya es posible y el mundo se transforma, sino que a su propio producto, da igual que fuera Cepsa, que fuera el Real Madrid, que fuera Vitra, que también nos hemos sentado con ellos, afectaba totalmente como producto propio. Y estos meses nos encontramos hasta antes del verano a las empresas reflexionando sobre cómo modificaba su propio negocio, ¿vale? La VR. En verano, como todo lo que sucede en este país, se para todo, la gente se queda pensando, ya nosotros a la vuelta del verano, desde septiembre, pues estamos corriendo y haciendo los deberes que nos han hecho porque se cierra el final de año, ya sabéis cómo es esto, o sea, hay que terminar los últimos presupuestos, lo que se dijo antes del verano ya está encima. Y lo que está sucediendo fuera es que la carrera tecnológica, y hablo de los chismes, ¿vale? Los visualizadores de VR, desde los de Samsung, que es el que ha probado Eva, hasta LG, Apple está haciendo el suyo propio, que sea súper bonito, súper caro, súper Apple, pero todo esto y todo lo demás, tanto las tablets, los smartphones, como las propias gafas estas, tienen una carrera bastante importante de aquí a final de año. Otro bombazo super heavy será después, se calcula que es para Navidad o justo después de Navidad, saldrá la PlayStation VR, que es el prototipo que ha estado desarrollando Sony, que se llama Morpheus, y esto será ya la gran entrada en el consumo masivo, porque ya no es solamente a nivel de videojuegos, que hablaremos de esto, sino que afecta bastante a todo. Y digo lo de los videojuegos porque tiene muchísimo que ver con la VR, ¿cierto? No solamente va a afectar al mundo de los videojuegos y a los gamers, que ya no vivirán la experiencia de verlo en plano, no, la historia es otra. Estás dentro del juego y yo lo he vivido y lo he experimentado, es muy heavy, mucho estar metida jugando y pasar miedo. O sea, eso, cuando lleguéis a eso con la Play, en fin, ahí ya seréis consumidores, despertáis totalmente de VR porque es muy duro la sensación, ese tipo de emociones que provoca. Y ahí es cuando te das cuenta de que efectivamente estás dentro y de que eso funciona. Tu cerebro está activando zonas de emociones bastante particulares que además estamos estudiando ahora con la universidad. Bueno, no solamente son los videojuegos, sino como os decía antes, afecta a todos absolutamente los sectores. Al final de la charla voy a hacer un repaso sobre algunos de ellos. Bueno, y este es el pelotazo del verano, ¿vale? Veníamos hablando, estaba en medios ya, bueno, pues Facebook había comprado las Oculus en marzo del año pasado, creo que son, no sé si me equivoco, pero creo que son 3.000 millones de dólares a Palmer Luckey. Y bueno, ya supimos el año pasado que si Facebook lo compraba era por algo. Ahora os explico por qué, porque vuelve a ser bastante heavy. Entonces, la revista Time pone este verano en portada, este es Palmer Luckey, flipándolo ahí con sus gafas, y ya es un titular en el Time, en una revista como esta, es como no hay vuelta atrás. Lo sabíamos, estaba pasando, lo estábamos esperando, y cuando llegó esto, efectivamente, todos los de arriba, como os digo, después del verano, se pusieron muy nerviosos, ¿vale? Bueno, ¿cómo nace New Horizons VR? Pues esto en realidad parte de uno de nuestros socios, Edgar Martín Blas, que es muy pilas digital, ha estado en muchísimas de las olas tecnológicas y digitales en el mundo de la publi, del diseño, tal, desde las .com, el nacimiento de las apps, bla, bla, muy enreda y muy curioso.
Y él, hace 2 años, bueno, ya 2 años, casi 3, compró el kit que os digo de la Kickstarter, el primer prototipo de Oculus, que se llama Oculus DK1, y empieza a trastear y se da cuenta de que efectivamente eso va a cambiar el mundo. Esto hace ya casi 3 años. Él en estos últimos años ha sido director creativo de Twenty y compaginaba un poco, bueno, un poco no, compaginaba al 100% su trabajo en Twenty con el desarrollo de esto. Edgar es un tipo que ha estado acostándose desde hace 3 años, todos los días de su vida, a las 4 de la mañana, sencillamente investigando y desarrollando esto, ¿vale? El año pasado, por circunstancias miles, yo me encontraba también un poco como había hecho todo, bueno, esto va a sonar un poco raro, pero de verdad, que son muchos años a los que tengo, y tenía la sensación de que había hecho un poco todo en diseño. Había pasado por escuelas, había pasado por agencias, por estudios, en fin, en la última temporada había estado trabajando en branding, en fin, ya me tocaba un pocos palos que tocar. Y estaba como curiosa a ver qué iba a pasar conmigo en el futuro, ¿no? Entonces, el año pasado, os digo, por circunstancias miles, yo pruebo con Edgar la realidad virtual una vez y me doy cuenta de que efectivamente soy una santa friki, pero el mundo va a cambiar seguro. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar juntos, a ver cosas y a investigar, y pensábamos que los proyectos no iban a venir hasta del año pasado, pues le echábamos un año, o sí, pues hablo de octubre del año pasado, del 2014. Y la primera llamada para un proyecto bastante potente, el de las bodegas Ramón Bilbao, como os decía, es justo antes de la Navidad y empezamos a trabajar en enero. En marzo ya habíamos firmado 5 proyectos profesionales, o sea, nos pilló mogollón. Edgar dejó la dirección creativa en Twenty, en aquel momento nos asociamos con Ricardo Bustos y con Pipo Velasco, que creo que están por aquí. No, se me ha pasado el equipo, ¿no? Bueno, este es Edgar Martín Blas, del que os vengo hablando, y Ricardo Bustos y Pipo Velasco, que montan New Horizons en principio, ellos son los fundadores, con la idea de tener una productora 360. Ellos vienen del ámbito de la producción, la televisión, el cine, el entretenimiento, en fin. Y se convirtió al final en que no íbamos a hacer esto porque no son productoras audiovisuales las que generan, conceptualizan y diseñan el contenido VR, sino que hay que darle otra forma completamente distinta, ¿vale? Y así, más o menos, es así como nace. Después de, ahora en septiembre, 9 meses de embarazo, por fin ya la criatura es algo que tiene forma, tenemos acuerdos ya con sectores, estamos desarrollando los proyectos de una manera, digamos, más estratégica para los propios sectores que especifican piezas, aunque todo, como suele pasar, termina en una pieza en concreta, pero estamos dando una vuelta desde la estrategia y la trascendencia que va a tener esto, ¿vale? También conociendo que la carrera es ahora hasta final de año de posicionamiento de los chismes, las gafas, pero que el contenido será el rey el año que viene con absoluta certeza, cuando entre la Play y haya ya los primeros experimentos en VR que vienen no solo del mundo del cine, hablo tocho, tipo Peter Jackson, ha dejado ya el cine convencional hace 2 años, nadie sabe qué está haciendo, pero está trabajando en realidad virtual. Spielberg acaba de anunciarlo también hace unos meses y sabemos que un departamento muy pilas de Pixar ha dejado Pixar también y está investigando en todo esto. Imaginaos los dibujos animados estando en el centro de la acción, es bastante heavy. Y después de 9 meses eso es lo que quiero contaros, que sabemos que no son proyectos específicos concretos para un cliente, ¿vale? Son sectores, van a necesitar diferentes tipos de expertise y va a tocar a muchísimos ámbitos, especialmente el creativo, ¿vale? Y después de las enseñanzas del embarazo tenemos varias cosas súper claras. Una de ellas es que la VR es un canal, no es un chisme, ¿vale? Lo importante ahora mismo no son los visualizadores ni el tipo de visualizador que vais a consumir. Eso cambiará, mejorará, terminaremos teniendo yo qué sé cómo será, una lente o un casco súper bonito o algo súper transparente delante. O sea, el problema del hardware no será el desarrollo del hardware, vuelve a lo mismo. Es un canal. Nosotros dentro estamos viviendo que la generación de contenidos es súper importante, ¿vale? Que se convierte en un canal inmersivo, igual que existió el cine, o sea, existió la foto, luego vino el cine, luego vino la radio, luego vino la tele, luego vino Internet, y todas las veces hemos escuchado apocalípticamente que uno iba a terminar con el otro y que, bueno, eso sabemos que no pasa y no va a pasar. La realidad virtual no se va a comer los canales que ya existen habituales, sencillamente
encontrará un entorno en el que utilizarlo tenga un sentido, ¿vale? Pero no va a terminar con el cine, ni con la tele, ni con la radio, ni con nada. Pero sí que se trata de un canal en el sentido de que acoge muchos contenidos de muy diversa índole, ¿vale? Y el hardware, los software y los contenidos es un poco lo que os vengo diciendo. Este ahora mismo es el gran planteamiento de la VR, este es el escenario. No hay nada que se salga de todo esto, ni nada que no se pueda hacer desde aquí, ¿vale? El hardware desarrollará todo lo que son entornos inmersivos. Cuando decía Eva antes lo de la mano, bueno, ya se pueden meter las manos, no de momento desde la tecnología, desde el contenido que consumes desde los teléfonos móviles, pero todo lo que tira de PC, que está Oculus, HTC, no sé si lo conocéis, otra de estas grandes tecnológicas que además llevaba mucho tiempo de capa caída, ha encontrado un revulsivo en su propio mercado y está desarrollando un tipo de visualizador que además escaneará hasta 30 metros cuadrados un espacio y tú te moverás en él introduciendo tu propio cuerpo, ¿vale? Sí se puede actualmente ya con Night Motion, es otro, entended que los cacharritos de los que os hablo no es nada más que piecitas pequeñas que tiran infrarrojos y escanean el espacio, ¿vale? No es nada más complicado. El Light Motion hace exactamente igual, localiza el movimiento de las manos. Hay de hecho software desarrollados que reconocen si es una mano masculina o femenina y te introduce ya la mano masculina o femenina. Y está desarrollado también que puedas ir avanzando en el espacio y moviendo piezas, ¿vale? Esto que os digo parece un poco marciano así, pero ya lo presentamos en el primer evento de realidad virtual que celebramos en el espacio Fundación Telefónica el pasado junio. Hubo unos 20 expositores aproximadamente de distintas experiencias y esta ya estaba entre ellas. Lo que va a avanzar esto de aquí a fin de año y al año que viene será inabordable, inabordable, inimaginable. Y por marciano que os suene, todos los que estáis aquí, seguro que terminaréis con esto mucho antes que después en casa, con certeza. Una cosa importante que hemos descubierto también, porque cuando empiezas a trabajar en VR, primero es una inquietud enorme, ¿no? De, vale, pues ¿cómo se conforma un equipo de VR? O sea, ¿quién trabaja aquí dentro, no? Entonces, estos meses hemos vivido que, bueno, nos han llegado contenidos rebotados de productoras o agencias de publicidad a los que sus clientes y grandes clientes les han dicho méteme VR en el brief porque esto está y no sé cómo hacerlo y tienes que desarrollarlo. Y para nosotros ha sido un problema como generadores de contenido porque se ha vendido una VR sin conocimiento y sin consultoría que prometía cosas que todavía no se pueden hacer. Hay cosas que se pueden hacer en VR y hay cosas que todavía no se pueden, ¿vale? Y nos hemos encontrado mucho con este problema. Definitivamente los contenidos VR no se van a desarrollar ni desde departamentos de innovación en Indra, ni desde agencias de publicidad, ni desde productoras audiovisuales. El diseñador VR, por decirlo de alguna manera, es un diseñador que tiene muchísimas skills y sobre todo hemos observado, no es por desanimar a los juniors, para nada, al revés, que hay que ponerse la pila, pero que el conocimiento que se necesita está más cerca de unas características de diseñador senior que ha tocado ya muchísimos palos y especialmente hay que tener una carrera hecha en lo digital con certeza, pero es alguien que empieza a diseñar, ya lo vais a probar cuando hagáis las inversiones, es un diseñador más bien de mundos y de espacios, ¿vale? En los que el usuario tiene que transitar. Eso pasa también por muchísimo conocimiento que ahora estamos desarrollando sobre UX dentro de la VR, porque no te comportas igual, las cosas no son iguales. Tiene que ver con la estética, tiene que ver, como os digo, con el espacio, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con el sonido, en fin, tiene que ver por supuesto con el 3D, tiene que ver con empezar a desarrollar productos audiovisuales grabados en 360, no valen nada de lo que ya se ha grabado para importarlo ahora aquí, nunca vamos a ver Casablanca como la hemos visto aquí, si hay un Casablanca en cine aquí será porque se ha hecho en 360, ¿vale? Es decir, es un nuevo sector que está completamente vacío, ¿vale? Y hay que empezar a generar contenidos desde ahí, pero con ese conocimiento de todo lo que ya arrastramos, tanto audiovisual como de diseño, como de concepto, como todo. Bueno, y hoy sí que os doy una noticia primicia.
Precisamente por este, no voy a decir problema, pero bueno, sí ha sido un poco duro estos meses trabajar con agencias de publicidad que habían vendido un proyecto VR a un cliente que no se podía desarrollar, es decir, nos hemos comido mogollón de marrones. Hace justamente en el mes de septiembre, a la vuelta de Navidad, Havas, internacional, o sea, la agencia internacional de publicidad, una de las más, se me oye, ¿no? Una de las más grandes se dio cuenta de una cosa muy importante para nosotros, que era que ellos, no pudiendo hablar de VR con un cliente, necesitaban un partner que pudiera hablar con el cliente directamente de qué se podía y qué no se podía hacer. Ellos lo querían incluir como contenido a ofrecer, pero sabían de sobra que no lo podían hacer solos de momento, porque se necesitan unos conocimientos que son, como os digo, casi 3 años de investigación, que no se pone este skill encima de una agencia de un día para otro, porque es bastante complejo. Y hemos llegado con ellos a un acuerdo, hemos, por decirlo de alguna manera, firmado una exclusividad con ellos en el mundo de la publicidad, y para nosotros ahora es lo que os decía antes, es más estratégico ir cerrando sectores y trabajar con los mejores y más arriba que seguir cogiendo proyectos pequeñitos de clientes o de un lado o de otro. Porque como estamos convencidos de que esto es un sector que va a traer mucho trabajo, hay que lanzar las bombas arriba para que esto empiece a generar un mercado de trabajo para todos, ¿vale? Y bueno, como os decía antes, a lo largo de estos meses, todos los sectores que veis aquí, el de e-commerce, por ejemplo, actualmente estamos desarrollando un proyecto muy potente en el sector del lujo de e-commerce. Ingeniería, estamos hablando con unos de los de arriba porque también afectará la visualización de grandes construcciones, igualmente con la arquitectura, igualmente con el interiorismo. En la educación, de aquí a unos años, cuando se implemente de una manera muchísimo más formal, será absolutamente necesario, no solo por la presencialidad y por poder viajar y estar con la sensación inmersiva presencial en otros tipos de cursos, máster, conferencias, lo que queráis, a los que no puedes asistir, que está en otro continente, en otro país, en otro sitio, da igual. Tanto así como para nosotros ahora la generación de contenidos parte del hecho de ya no se va a estudiar Egipto en un libro, sino que se llevará al estudiante a Egipto, ¿vale? Que es un cambio muy radical en el paradigma de la formación. A cultura toca evidentemente. Al entretenimiento lo hemos tenido muy cerca y además a grandes productoras que hacen grandes contenidos de entretenimiento. El audiovisual en general nos ha tocado todo, incluido el cine. Música, en arte, turismo, ocio, deporte, contenidos sociales. Y aquí es donde voy a detenerme un momentito para contaros lo de Facebook. Cuando el año pasado Facebook compra Oculus, todos nos quedamos un poco como, ¿por qué lo habrá hecho Facebook si esto todavía es un prototipo? Nadie sabe lo que hay, ningún usuario sabe qué es esto lo saben. Y no estoy exagerando, 3.000 personas en el planeta están trasteando con esto. No había más sector, no había más gente. Y nos pareció muy extraño. Bueno, después del tiempo y de empezar a cacharrear y a ver y a localizar la trascendencia que tiene todo esto, nos dimos cuenta de que evidentemente Facebook se había dado cuenta antes que nadie de que esto cambiaba absolutamente, no solo por lo que significa en el mundo de la industria, sino por lo que significa en las relaciones sociales. Si todas las redes sociales han sido ya una revolución, lo queramos o no, estamos enganchados todos al Facebook de alguna manera, Twitter de alguna manera, a Instagram brutalmente, WhatsApp no deja de ser una red social. ¿Qué pasará el día que yo como usuario, con mi camarita pelotita que saldrá y sucederá 360 o mi móvil como este, exactamente igual, que tendrá una cámara aquí, otra cámara acá y grabará en 360, el día que yo pueda hacer así y grabar el nacimiento de mi hijo, un cumpleaños, mi boda, una cena con amigos, lo que quiera, ¿qué sucederá con el intercambio de las redes sociales y qué pasará? Porque es muy fuerte, imaginaros que graban vuestro nacimiento y tú lo ves 20 años después. O que tú tienes localizada a la gente en tu memoria y cuando entras allí, que ya lo veréis, es absolutamente inmersivo, veas a tu madre, ¿sabes? O a algún familiar o alguna circunstancia muy particular de tu vida, ¿no? Entonces, eso, cuando nos preguntan, ¿pero no creéis que la gente se va a enganchar y no va a querer salir nunca y tal?
Lo que tenemos súper claro es que eso sí que generará un enganche. Lo demás no lo sabemos, pero eso seguro, y Facebook lo sabe fenomenal. Bueno, seguía, eso era lo que quería contaros de Facebook. A todos los sectores, ¿vale? Hemos tenido muy cerca proyectos de moda, de espectáculos, el Circo del Sol, de hecho, en lo que os vamos a enseñar Eva y yo, no lo podemos cargar porque es muy largo y tendréis que verlo entero, pero el Circo del Sol tiene de las 2 mejores piezas hechas en VR, en vídeo 360 volumétrico, que es el distinto al que existía hasta hace unos meses. Tiene 2 de las mejores piezas. Si lo podéis descargar en algún momento porque existe en Android, en Apple Store seguro que no, pero en Android puede ser, bajárosla y miradlo porque está muy bien, de las mejores. Bueno, ha tocado la televisión, ha tocado el sector inmobiliario, ha tocado el mundo de la ciencia. Nosotros trabajamos ya con farmacéuticas y con proyectos de investigación científica, uno en concreto creo que en torno a, no sé, a una enfermedad muy común. Afectará a psicología, con certeza, hemos hablado ya también con psicólogos y con gente del medio, que puede significar todo esto para curar una patología, vencer miedos, por ejemplo, como a volar, en fin. Al diseño en general, pero porque afecta tanto como producto como sector, y al producto cualquier tipo de producto, ¿vale? Desde industrial a cualquiera que pase por diseño, por moda, por ingeniería, da igual, afecta bastante en general a todos la visualización final de lo que sea, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por la atención.